Muy buenas tardes. Quiero invitarles a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 9. Y una vez más vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Amoroso Dios y Padre Santo, queremos acercarnos una vez más delante de tu presencia, clamando a ti por tu dirección y guía, Señor. Queremos que en esta tarde sea tu palabra la que prime y que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando una persona está en un barco y quiere que ese barco tenga estabilidad, hay dos formas de hacerlo para que esté firme. Una es anclándolo a un muelle y otra es utilizando anclas. Recién conocí del Señor, alguien me enseñó de que cuando hubiera un pasaje que no comprendía y que me anclara en ese pasaje. Hace unos 12 años atrás, escuché por primera vez palabras como elección, predestinación, calvinismo, reforma. Antes de eso, yo no sabía que esas palabras existían. Y el llegar a esas palabras y las enseñanzas que hay detrás de ellas a la congregación, terminó con una congregación dividida. Y como les digo, yo no conocía nada del tema, pero la primera ancla que yo tuve frente a ese tema fue Juan 3:16, que es un pasaje que todos conocemos. Entonces en esos días, por ese tiempo, alguien llegaba y me decía: Germán, mire, este pasaje dice que Dios tiene algunas personas elegidas para salvación. Y yo le decía: Juan 3:16. Siempre esa era mi ancla. Ese fue el versículo donde yo me anclé, donde yo me aseguré y donde mi fe estuvo firme. Y a medida que han ido pasando los años, se han ido sumando más y más anclas frente a ese tema. Hoy estaremos empezando a ver Romanos 9, y Romanos 9 es uno de esos pasajes clave o bandera que usan nuestros hermanos calvinistas para enseñar de que Dios eligió a algunas personas para salvación por encima de otras. Entonces, como es un pasaje que se usa bastante, yo quisiera dejar varias anclas. Por eso tenemos allí no sé, creo que es un portaaviones. Tiene un ancla ya en el agua, la otra está ahí a punto de sumergirse. Y quisiera entonces que empezáramos a poner ahí, a poner esas anclas que vamos a estar usando antes de introducirnos en este texto. Y yo quiero que usted tenga muy en cuenta estos pasajes. Los voy a poner ahí en pantalla porque son muchos. Entonces, si los buscáramos, nos demoraríamos demasiado. Entonces, los vamos a ir leyendo y vamos a ir avanzando. Entonces, esa primera ancla que yo les decía es Romanos 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito propósito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo siempre le decía a los hermanos cuando venían con otra historia, yo les decía: no sé cómo explicar ese pasaje que usted me trae, pero para mí Juan 3:16 es suficiente. Y eso fue lo que me sostuvo a mí por mucho tiempo. Luego fui agregando otros pasajes, como Juan 3:36, que está ahí adelantico. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiempo presente. Pero, contraste, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que yo tengo la posibilidad de creer o de rechazarle. Dice el que rehúsa creer. O sea que hay un libre albedrío. O sea que yo puedo decirle a Dios no. Puedo decirle a Dios que no. Entonces, luego tenemos ahí enseguida Hechos 17:30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos los hombres en todo lugar, Dios les está mandando que se arrepientan, que se arrepientan. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y entonces nuestros hermanos dicen, ay, si Dios quiere, ¿por qué siendo el soberano no todos llegan a la salvación? Porque Dios en su soberanía nos ha dado algo que se conoce como libre albedrío, la oportunidad de escoger. Y nosotros muchas veces escogemos lo malo. Entonces, Él quiere que todos seamos salvos, pero nosotros a veces escogemos no ser salvos. Entonces, pero lo que Dios quiere es que todos lleguemos al conocimiento de Dios, al conocimiento de la verdad. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. A todos los hombres. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para con quién? No queriendo que cuántos se pierdan, ninguno perezca, sino que cuántos lleguen al arrepentimiento, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, todos procedan al arrepentimiento. Hechos 10:34. Hechos 10:34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y yo quisiera ahí de pronto sí hablar un poquito del contexto. El contexto de lo otro les queda de tarea. Y es que ahí Pedro está en la casa de un gentil. Y es interesante, si ustedes recuerdan la historia ya en Hechos, Pedro estaba orando a cierta distancia, tiene una visión, se le aparecen unos animales que él consideraba inmundos y a una voz que le dice, mata y come. Y él le dice, Señor, nunca cosa inmunda ha entrado a mi boca. Pero lo que estaba haciendo el Señor era preparándolo, porque casi que en ese momento habían hombres a la puerta tocando para que él los acompañara para predicarle el evangelio a un soldado romano gentil llamado Cornelio. Y entonces después de que Pedro va y ve el actuar de Dios aún en la familia y en los allegados a este hombre Cornelio, esta es la declaración de Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y esto lo vemos en cuanto a la salvación con gentiles. Eso es algo que se repite también en Romanos 2:11, pero quisiera mirar Santiago 2:9. Santiago 2:9 dice, porque si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos o quedamos culpables por la ley como transgresores o personas que han violado la ley. Entonces, mire, el hacer acepción de personas es considerado pecado, por consiguiente Dios nunca va a hacer acepción de personas. Pero es interesante que si bien Dios no hace acepción de personas en cuanto a la salvación, en cuanto a extender su gracia para con todos, Él tampoco hace acepción de personas al momento de juzgar. Y eso lo vemos en Primera de Pedro 1:17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga. Entonces miren, así como el Señor, como Dios extiende su misericordia para toda la humanidad sin hacer acepción de personas, también es cierto que para aquellas personas que le rechacen, pueden tener la certeza de que Dios les va a juzgar. De hecho, el segundo pasaje que leímos, el de Juan 3:36, dice que dice literalmente, dice el que rehúsa, dice, pero el que rehúsa creer en él, en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios
está, tiempo presente sobre él. Termina el versículo diciendo, dice, persona, juzga según la obra de cada uno. Conducidos pues, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea que a causa de eso hay una motivación para con nosotros. Otra ancla más que quisiera dejar ahí es, ya acercándonos a Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿A quién? A todo aquel que cree. Ahí estamos con Pablo, escuchando ya lo que escribió Pablo. ¿Y qué más sigue diciendo? A todo aquel que cree, al judío, primeramente, y también al griego. Y yo quisiera aquí ampliar un poquito este puntico. No sé si ustedes se acuerden, hace un año estuvimos viendo el tema del calvinismo. Estuvimos viendo como 3 mensajes y allí estuvimos viendo brevemente Efesios 1. Y vimos que los versículos del 3 al 12, usted encuentra la palabra en nuestra Reina Valera es nosotros, nosotros, nosotros. Cuando llega al versículo 13, usted encuentra la palabrita también ustedes, ustedes. Entonces, cuando uno lee este pasaje, encuentra de que se guarda este orden. ¿Cuál es el orden? Pablo está diciendo de primeramente, al judío primeramente. El evangelio vino primeramente al judío y luego se extendió a los demás. ¿Y por qué fue así? Porque así lo determinó Dios. De hecho, vamos a ver que de allí vino el Señor Jesucristo. Pero luego se abre esa puerta para los gentiles. Y un ejemplo de ello, si quiere lo pueden ver después en las casas, cuando lean Efesios capítulo 1, lo leen con juicio y ustedes pónganle atención a esa palabrita. Vosotros, nosotros, los primeros 12 versículos. Pero en el versículo 13 dice también ustedes, hablándole ya a los efesios, Y también ustedes, habiendo creído, habiendo escuchado la palabra de Dios, ahora tenemos acceso a todo eso que se ha mencionado en el capítulo 1. Entonces, manera de recordar ahí. Pues primeramente al judío, pero también al griego, que es el que nos abarca a todos y cada uno de nosotros. Luego tenemos una última ancla, y es Romanos 11:32. Dice, porque Dios sujetó a todos a desobediencia para, quiero que esta última parte, para tener misericordia de ¿cuántos? De todos. Entonces, si empezamos a leer Romanos 9 y encontramos algo que contra... Entonces, con esto en mente, les invito entonces a empezar a ver Romanos 9. El título que le he dado a este mensaje es A mayores privilegios, mayor responsabilidad. A mayores privilegios, mayor responsabilidad. Capítulo 9 nos va a hablar del pasado de Israel. Capítulo 10 nos va a hablar del presente de Israel. Y capítulo 11 nos va a hablar del futuro de Israel. Y esto es muy importante porque de antemano debemos ser cuidadosos de qué de esas porciones están dirigidas a nosotros como iglesia. Que si no tenemos esto en cuenta y vamos y lo leemos así y lo sacamos para nosotros, caemos en errores doctrinales. Entonces vamos a ver la primera parte. Los primeros 3 versículos nos hablan del amor de Pablo para sus hermanos y para su país. Dicen los primeros 3 versículos: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y uno mira esto a mí me surgía la pregunta. Este era lo que dice Pablo, de que él tenía gran dolor en su corazón, viendo su nación, su familia judía,
en la condición en la que estaban. Y él aquí va a mirar hacia atrás cómo fueron los privilegios de ellos, pero cómo estaban ahora. Y él quisiera hacer algo por ellos, algo que dice en el versículo 2, gran tristeza, y con el versículo 3, en mi corazón dice, porque desearía yo mismo ser anatema. Y él mismo ahí en el versículo 3 explica qué significa esa palabra anatema, separado del Señor. Y uno diría, pues Pablo deseaba estar separado del Señor porque él sabe que eso no se podía hacer, porque ya terminamos viendo en el capítulo 8 que nada ni nadie puede separar a un verdadero creyente del amor de Dios. Entonces podríamos decir a Pablo, por eso dice que él estaría dispuesto a estar separado de Dios, pero interesante que en el 1, él dice que el mismo Espíritu Santo da testimonio de que eso que él siente hacia sus hermanos judíos es una realidad. O sea, es algo que nosotros no alcanzamos a dimensionar, pero cuando estudiamos la vida de Pablo, nosotros vemos de que él anhelaba la salvación para su pueblo. Incluso cuando lleguemos al capítulo 11, vamos a ver que él dice que él quiere despertarlos a celo con lo que él está enseñando. Él quiere que los judíos lleguen a los pies de Cristo, así sea por celos de los mismos gentiles, pero que lleguen a la salvación. Y vemos que en el principio de su ministerio, él siempre iba ¿a dónde? A sinagogas judías. Si bien él fue llamado como apóstol a los gentiles, en el inicio de su ministerio siempre llegaba primero a la sinagoga. Ahora, ¿qué pasó? Llega un punto donde ya lo desechan por completo y dice, hasta aquí llego con ustedes, me voy a los gentiles. Pero nunca se perdió el amor de él hacia las almas perdidas de su familia y de su nación. Y entonces surge la pregunta para mí, ¿cómo es mi amor para con esos familiares que no conocen al Señor? ¿Qué estoy haciendo en pro de que ellos lleguen a los pies de Cristo? Y él lo lleva más allá porque Israel ya era una nación. O sea que eso me debe llevar a pensar cómo es mi amor para con esta nación en la cual nos ha puesto Colombia. ¿Qué estoy haciendo yo? Y voy a dejarlo solo en un punto. ¿Cree usted que estamos orando lo suficiente por nuestros familiares inconversos? A algunos de nosotros, nuestros familiares nos han puesto una barrera. En el caso mío, mi familia dijo, usted con lo suyo y yo con lo mío. Y cortaron de una. Pero todavía podemos orar por ellos, todavía podemos darles un testimonio. La pregunta es, ¿estamos orando lo suficiente por esa familia que aún no conoce al Señor Jesucristo? ¿Les estamos dando un testimonio tal que ellos se sientan atraídos hacia el Señor Jesucristo? Y yo lo he dicho en otras ocasiones, si la salvación de un familiar mío dependiera de mi testimonio, ¿será que esa persona llegaría algún día a los pies de Cristo? Si solo dependiera de mi testimonio y si solo dependiera de mis oraciones, ¿será que hay posibilidad para esa persona? En lo personal, pues quedé en pañales con la oración y creo que quedamos corto en testimonio. Entonces, eso hablando de la familia, que de nuestro país y que de la gran comisión que nos deja el Señor de ir hasta el fin del mundo, ¿no? Yo creo que debemos empezar por lo más cercano que tenemos, nuestros familiares inconversos. Entonces, tenemos a un hombre acá, Pablo, que está dispuesto a estar separado de Dios. En otras palabras, él estaría dispuesto a ir al infierno con tal de que sus parientes, de que los miembros de su nación pudieran llegar a los pies de Cristo. O sea, así es la magnitud de estar perdido. Tanto así que Pablo dice, yo estaría dispuesto a ir al infierno para que ellos conozcan esta verdad. Ahora, ¿somos nosotros conscientes de dónde nos rescató el Señor? Porque nosotros sí entendemos, íbamos camino al infierno, pero ¿qué implica eso? Ahora, ¿qué implica eso para con las personas que siguen ese camino? ¿Y cómo estoy yo reaccionando frente a ese tema? Frente a esa realidad. ¿Qué estoy dispuesto a hacer entonces? Vamos al menos a clamar más al Señor por ellos. Vamos a mirar cómo está nuestro testimonio. Y aparte de ahí, súmele la predicación. Ahora, tomo estos dos puntos basado en la postura mía de que mi familia cerró las puertas al Evangelio. Pero si usted tiene la posibilidad de que hay familia que aún le escuche, aprovechémosla al máximo. Y solo estamos ahí en la familia. No nos hemos explayado más de ahí. Eso en cuanto a este primer punto. Entonces,
nosotros vemos acá el amor de Pablo para con sus hermanos, para con su país, y lo queremos comparar con el amor que nosotros tenemos para con nuestros parientes inconversos. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Versículo 4. A partir de acá vamos a empezar a ver 8 privilegios que tuvo la nación de Israel. 8 privilegios. Y os vamos a comparar entonces con nosotros. Dice, versículo 4, dice que son israelitas, hablando de esos parientes según la carne, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, ahí acabamos de mirar 8 privilegios, 8 bendiciones especiales que hay sobre la nación de Israel. ¿Y cuál es el primero de ellos? Dice que de ellos vino la adopción. Ahora, esa adopción muestra la soberanía de Dios. Pero nosotros a veces pensamos en adopción, leemos esto y pensamos en lo que leímos en el capítulo 8. En el capítulo 8 vimos la adopción como algo personal, y en un momento vamos a mirar eso otra vez. Pero aquí estamos viendo la adopción de una nación. Estamos viendo la adopción de una nación. ¿Qué es esto de la adopción? Es que Dios ha tomado una nación como hija suya, o como hijo suyo, que es como lo menciona la Biblia. ¿Y cómo podemos ver esto? Yo le quiero pedir el favor a un hermanito, le entregué Éxodo 4:22. Y luego el hermano que tiene Oseas 11:1. Éxodo 4:22 dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, hablando de Israel como nación. Esto fue antes de sacarlos de Egipto. Ellos eran esclavos allí, y aquí está empezando ese proceso que Dios hace para sacarlos de allí de la esclavitud, y lo presenta como su hijo, su primogénito. Oseas 11:1. Dice la palabra de Dios, Oseas 11:1: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Una vez más se nos remarca de que la verdad de que esta adopción es como nación, no es individual, no es personal como la vemos hoy en día, es como nación. Y entonces, ¿cómo opera esa adopción en nosotros como iglesia? Ahí sí, de forma personal. Y si usted se devuelve un poquitico ahí en Romanos donde estamos, al capítulo 8, versículo 15 y 16, lo vimos hace algún tiempo, dice la palabra del Señor: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y tuvimos todo un mensaje solo de este pasaje. Versículo 16: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces mire la gran diferencia. En el caso de Israel, Dios se identifica como Padre de Israel, pero de toda la nación. Ahora, estamos hablando de que a mayores privilegios, mayor responsabilidad. Entonces vemos que el primer privilegio de Israel era que eran hijos de Dios como nación, pero nosotros tenemos el privilegio de que somos hijos de Dios de manera personal. O sea que, en otras palabras, tenemos todavía un privilegio todavía más grande en este sentido. Nosotros somos hijos de Dios de una manera personal. Hijos de Dios de una manera personal. Vamos a mirar el segundo privilegio de Israel. Dice que de ellos es la gloria. ¿Qué era esto de la gloria? Ustedes recuerdan que cuando sale el pueblo de Egipto, en el día había una nube que iba delante de ellos,
les protegía del calor, y en la noche había como una especie de columna de fuego que les protegía también en la noche. Y es interesante, están en el desierto, había una nube que de alguna manera les hacía sombra y les protegía del calor, y en el desierto en la noche, al no haber nubes, el frío es intenso, y en la noche era una columna de fuego. O sea que el Señor estaba pensando aún en esa parte física de su pueblo para protegerlos. Pero vemos también de cómo esa nube se interpuso entre el pueblo y Faraón y su ejército al momento de ellos cruzar el Mar Rojo. Y esa nube era la misma presencia de Jehová en el pueblo de Dios. Entonces esa era la gloria que ellos tenían. Y hay un hermano que tiene Éxodo 16:10 y Éxodo 29:44. Dice, en Éxodo capítulo 16, versículo 10. Mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, ellos miraron hacia el desierto y vieron que la gloria de Jehová aparecía en la nube. 9:43, el mismo libro de Éxodo dice lo siguiente: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi pueblo. Entonces, en un principio esa nube iba delante de ellos o iba con ellos. Luego, cuando el tabernáculo es construido, había un lugar donde esa presencia del Señor reposaba. Entonces ellos tenían ese privilegio de tener esa presencia de Dios, y que era visible a ellos, de alguna manera, era visible a ellos. Ahora, ¿cuál es el privilegio que nosotros tenemos? El hermano que tiene Juan 14:23. Es un pasaje que veíamos el jueves. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire, hoy nosotros no vemos de una forma visible la gloria de Dios, pero la palabra nos asegura que todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, la misma presencia de Dios está no sobre nosotros, sino en cada uno de nosotros. Si notan el pasaje que está diciendo, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo vienen a morar en nosotros, que dice, vendremos y haremos morada en él. Entonces, en la persona del Espíritu Santo tenemos hoy a toda la plenitud de Dios morando en cada uno de nosotros. Entonces, Israel tenía el privilegio de ver la gloria de Dios de una forma visible. Nosotros la tenemos dentro de nosotros. No la tenemos de forma visible, pero está dentro de cada uno de nosotros. Y recuerden, a mayores privilegios, mayor responsabilidad. Tercer privilegio, el pacto. Y me llamó la atención de que Pablo no dice los pactos. Cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, encontramos alrededor de 7 pactos. Y de esos 7, 4 tienen que ver con la nación de Israel. 4 tienen que ver con la nación de Israel, y es un estudio bien interesante y muy importante al momento de comprender las Escrituras. Pero de esos 4, hay uno sobre el cual descansan los otros 3, y es un pacto incondicional, y es el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, los primeros 3 fueron hechos con Adán y con Moisés respectivamente. Pero a partir de ahí, el cuarto pacto se hace con Abraham. Y ese pacto es incondicional. Y ese pacto es el que sostiene los otros. Porque tenemos el pacto mosaico-palestino, que es un pacto condicional. Entonces, cuando nosotros miramos la ley, nos equivocamos, porque es un pacto condicional. Pero ese pacto descansa sobre el pacto que hizo Dios con Abraham. Entonces es muy importante conocer ese pacto. Entonces de ahí entiendo de que Pablo cita el pacto, no los pactos. ¿Y en qué consistía ese pacto?
Miremos lo que dice el hermano que tiene Génesis 12, 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Pero Jehová había hablado a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gracias. Entonces miren, ese es la raíz, la base de ese pacto que Dios hace con Abraham. Y esa palabrita, esa letrica que le falta ahí al nombre es importante, porque en un principio él no se llamaba Abraham, sino Abraham, que era padre de mucha gente, pero luego le pone Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Y lo más interesante es que aun cuando le puso le alargó el nombre, todavía no tenía hijos, pero pues ese es otro tema. Pero entonces dice, ahí al finalizar, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, ¿cuántas? Todas las familias de la tierra. Miren la importancia de este pacto. Si ustedes miran los otros pactos, en el caso del mosaico o palestino, o el que hizo con David, son más reducidos, no abarca todo lo que este está abarcando. Este pacto tiene algo especial y dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no solo Israel. Entonces, por eso la importancia de este pacto, porque está abriéndose a todo el mundo. Y entonces, bueno, ellos tienen ese pacto, el pacto que hizo con Abraham. Pero ¿y entonces nosotros qué? Miremos Gálatas 3, del 6 al 8, el hermano que lo tiene. Se así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Mire, ahí está ratificando lo que vimos en el pacto de Abraham. O sea, Dios ya tenía previsto de que la salvación se iba a extender más allá de los israelitas. Y por eso le da esa promesa: en ti me serán benditas todas las familias. Aquí ya dice naciones, pero sigue siendo igual, familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Entonces nosotros entramos a recibir beneficios de ese pacto que hubo con Abraham. Luego, ¿qué sigue ahí? Dice otro privilegio de Israel: la promulgación de la ley. La promulgación de la ley. ¿Y esto de qué nos habla? Bueno, se me pasaba algo. ¿Qué tal? No sé ustedes, pero yo les dije los 4 pactos, 3, dos fueron con Adán, 1 con Moisés, y los otros 4 son con la nación de Israel. Entonces, esos 4 pactos principales son con la nación de Israel. Y alguien tal vez me diga: no, el nuevo pacto es con nosotros. Si usted piensa de esa manera, entonces déjeme le demuestro de que no. El hermano que tiene Jeremías capítulo 31, versículo 31. Después en su caso usted puede leer hasta el 40, pero esta es la base. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, todos los pactos son con Israel, a excepción de los primeros 3. El nuevo pacto también es con Israel, que a veces nosotros lo enseñamos o lo escuchamos, que el nuevo pacto es con la iglesia. No, el nuevo pacto también es con Israel. Nosotros somos beneficiados de ese nuevo pacto y eso lo vamos a estar viendo más ampliamente en el capítulo 11. En el capítulo 11 se nos va a hablar de que Israel fue desgajado de la raíz y que nosotros fuimos incrustados. Y en el ejemplo de ese árbol que hay allí, y se nos muestra cómo nosotros somos beneficiados de la savia de un árbol.
Y esa savia representa el beneficio que nosotros tenemos del nuevo pacto. Pero el nuevo pacto es con Israel. Entonces, ahora sí, mirando, el cuarto beneficio o privilegio de Israel es la promulgación de la ley. Ellos conocían la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenían su palabra. Ninguna otra nación tenía el Antiguo Testamento. Solo Israel. Ahora es bien interesante que ellos tenían puntualmente marcadito cómo y cuándo el Señor Jesucristo iba a venir a esta tierra. Pero lo ignoraron. Lo ignoraron. Entonces, ¿y nosotros hoy qué? Nosotros hoy tenemos el privilegio no tanto de enfatizar la ley, sino de enfatizar la gracia y la fe. Porque nosotros hoy tenemos el Nuevo Testamento y el Señor Jesucristo ya vino. Y yo quisiera para eso que vayamos, creo que no lo di, Efesios 2, 8 y 9, que es un pasaje que no sabemos de memoria. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, esto es lo que nosotros promulgamos hoy. Ellos tenían la promulgación de la ley. Ellos promulgaban la ley. ¿Y cuál era el propósito de la ley? Lo vimos en Romanos 5. Era manifestar cuán pecadores somos. La ley dice: haz esto y serás salvo. ¿Y cuál era el propósito? Nadie lo podía hacer, porque todos somos pecadores. Pero cuando vemos la ley saca a flote mi pecado. Ese es el propósito de la ley. Yo hoy miro la ley para saber cuán pecador soy. Entonces voy a la gracia para que Dios me lave de mis pecados. Y ese es el privilegio que nosotros tenemos hoy, el de proclamar la gracia y la fe. Y recuerden, a mayores privilegios, mayor responsabilidad. Quinto privilegio de los israelitas. Dice que el culto. ¿Y en qué consistía esto? Ellos enseñaban a través del tabernáculo cuando estaban en el desierto, y luego en el templo cuando se establecieron en la tierra de Israel. Y ellos tenían un sacerdote a través de los descendientes de Aarón, un sacerdocio arónico. O sea, nadie podía decir: yo quiero ser sacerdote de Jehová. No, tenía que cumplir con ese requisito de ser descendiente de Aarón y de Moisés, por supuesto, y lo hacían en el tabernáculo, en el tiempo de que estaban en el desierto, y en el templo cuando ya se establecieron. Era un privilegio que tenían. Ninguna otra nación tenía este privilegio. ¿Cuál es el privilegio de nosotros como creyentes? El hermano que tiene Romanos 12:1. ¿Quién fue a mi hermano Rodrigo? Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué era lo que hacían estos sacerdotes allá en el tabernáculo o en el templo? Entre otras cosas, ofrecer sacrificio de animales. ¿Qué es lo que hacemos nosotros hoy o qué es lo que debemos de hacer? Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Y dice que es nuestro culto apropiado para con el Señor. Y el hermano que tiene Primera de Pablo a los Corintios 6:20. Primera de Pablo a los Corintios 6:20. Dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces miren, Israel tenía el privilegio de tener el lugar de culto para el Señor. Ahora nosotros, en un sentido, somos templos andantes, porque la presencia del Señor mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Y el sacrificio que nosotros debemos presentar al Señor ya no son animales,
sino nuestro propio cuerpo como un sacrificio vivo. Entonces, mire que si bien Israel tenía muchos beneficios, nosotros también. Beneficio número 6. Ellos tenían las promesas. Y cuando miramos a la nación de Israel, esas promesas estaban basadas mucho en lo material. A ellos se les prometió una tierra y se les prometió también promesas económicas y todo ronda mucho ahí. Y además de eso, paz, protección y prosperidad. Básicamente ahí giran las promesas en cuanto a la nación de Israel. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos promesas espirituales. ¿Y dónde vemos eso? Un pasaje clarito. En Efesios 1. Porque recuerden que nosotros llegamos y a partir del 13, esas bendiciones que hay allí, esas bendiciones espirituales son para nosotros. Si ustedes buscan, hasta donde yo conozco, no hay una sola promesa económica o material para la iglesia. Directamente para la iglesia no la hay. Alguien dice, por allá en Mateo dice que Dios nos dará, no, se me fue, ya lo miro para no ponerme a inventar, Mateo 6, que es una de las promesas que a veces sacamos. Sí, Mateo 6 a partir del 32 dice, el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Será que el texto dice así? ¿Alguien lo buscó? Todas estas cosas. Entonces, ¿estas cosas cuáles son? Las que se han mencionado anteriormente. ¿Y en qué consisten esas cosas? Sustento, abrigo, comida y bebida. Y si vamos por allá en Timoteo, se va a decir que si alguno tiene sustento y abrigo, esté contento con esto. Entonces, no hay, hasta donde yo conozco, una sola promesa de prosperidad económica para el creyente. Ahora, si yo soy buen administrador, hay una ley de siembra y cosecha. El que siembra, cosecha. El que administra bien va a recibir gratificación, pero no porque haya una promesa bíblica para la iglesia. Las promesas para la iglesia son espirituales. Y las promesas para la iglesia son aquellas que ya hemos dicho. En el mundo tendréis aflicción. Eso es una promesa de parte del Señor. Pero esas promesas no las reclamamos. En el mundo tendréis aflicción. Otra promesa que a veces sacan que es una promesa para la iglesia está en Filipenses. Filipenses 4. Hay unos que toman el pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo todo lo puedo, entonces voy a atesorar una fortuna. Pero si ustedes miran, estoy en el 13. Si ustedes miran, Pablo lo que está diciendo es que él sabe tener hambre y sabe tener abundancia. Eso es lo que está diciendo ahí. Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, si tengo mucho, lo puedo en Cristo. Y si no tengo nada, también lo puedo en Cristo. Luego sigue diciendo, y dice en el 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esta también lo sacamos como una promesa económica. Pero si ustedes miran, esta promesa es para los filipenses, que eran unas personas que ofrendaban continuamente para la obra misionera que Pablo estaba llevando a cabo. Entonces, si usted está ofrendando para la obra misionera, puede venir a esta promesa. Pero recuerde que la promesa dice lo que os falte. Lo que os falte. O sea, lo necesario. Siempre la Biblia va a ir en ese hilo. Si tienen sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, no quiere decir que entonces eso me dé licencia para ser un conformista. Porque recuerden la parte de la administración. El oro y la plata son del Señor. Y si Él ha puesto algo en mi bolsillo, soy responsable de administrarlo. Y si soy un buen administrador, entonces puedo amasar una fortuna. Y eso no es malo, lo leyeron ahora rato. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Entonces, enfoquémonos. Para la iglesia, promesas espirituales.
Y si usted tiene bienes económicos, amén. Y gracias a Dios por los hermanos que tienen bienes económicos que ayudan para la obra del Señor. Pero no nos enfoquemos. Israel tiene bendiciones económicas y bendiciones físicas. Nosotros no. Entonces, usted está hoy aliviado, dele gracias a Dios. Y si está enfermo, démosle gracias a Dios también. Entonces, eso en cuanto al sexto beneficio o privilegio. Vamos ahora para el séptimo. Los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? ¿Y quiénes son los patriarcas? ¿A quiénes se les reconoce como patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Eso es una bendición, el tener ellos a los patriarcas. De hecho, hoy el problema con los musulmanes que tiene la nación judía, ¿cuál es? Que ellos quieren que, como Abraham también es padre de ellos, entonces ellos se pelean eso y quieren ser el pueblo de la promesa. Entonces, para la nación de Israel es muy importante los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Sabemos que Jacob se le cambió el nombre a Israel, que él tuvo 12 hijos, y de ahí tenemos las 12 tribus de Israel, que es la nación de Israel. Y nosotros entonces, ¿qué tenemos ahí en esa parte? Gálatas 3:7, que ya lo leímos, lo vamos a volver a recordar. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mis amados, o sea que nosotros tenemos al principal de los patriarcas, Abraham, como padre espiritual. ¿Por qué? Porque usted y yo somos de fe. Y si somos de fe espiritualmente, somos hijos de Abraham, lo acabamos de leer. Entonces, nosotros también podemos decir que somos hijos de Abraham, entendiendo bien el término, que es en cuestión espiritual. Octava y último privilegio que se menciona acá. De ellos vino el Señor Jesucristo, dice el texto, y de los cuales, según la carne, o sea, hablando de los israelitas, vino Cristo, el cual es ¿quién? Dios. El Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, o sea que el Señor Jesucristo es soberano. Y dice, bendito por los siglos, o sea que el Señor Jesucristo es eterno. Entonces, dos atributos que tenemos ahí del Señor Jesucristo. Primero, Él es Dios. Y como Dios es soberano, y como Dios es eterno. Pero entonces nosotros aquí, ¿qué tenemos frente a esto? Vamos a mirar ahí Romanos 8:9, ahí atrásito donde estamos. Romanos 8:9. ¿Sí es este? Yo creo que es 19. 8:19. Sí, el 19, 8:19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Yo creo, no sé por qué siempre que enseño tengo que tener una cita errada. Sí, leámoslo a ver. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No, ese no es tampoco. Pero yo sé que está en el 8. Va a tocar leer los 39 versículos que tenemos ahí. Bueno, sí, 17, 16 y 17. Del 8, estamos en el 8, yo sabía que estaba en el 8. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y cuando vimos este texto, estuvimos mirando qué era la herencia que el Señor Jesucristo iba a recibir. Y llegamos a la conclusión de que iba a recibir
el mundo entero, y eso lo vimos en el Salmo 2. Entonces dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Y por qué somos coherederos con Cristo? Porque nosotros somos sus hermanos menores. Y eso lo vimos la vez pasada también aquí, dice en el 30, dice, estamos en el 8. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El 29 entonces, sí, es el 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos que... Este era el pasaje, entonces no era ni 9 ni 19, era el 29. Tocó. Tenía el 9. Entonces dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y qué es lo que quiero resaltar acá? Que usted y yo somos hermanos del Señor Jesucristo. Entonces, la nación de Israel puede decir de que el Señor Jesucristo es ascendiente del Señor Jesucristo. La nación de Israel es ascendiente del Señor Jesucristo. De ellos descendió el Señor Jesucristo. Pero nosotros somos su hermano. Somos hermanos del Señor Jesucristo. O sea que tenemos un tremendo privilegio también. Entonces, a mayores privilegios, mayor responsabilidad. Y llevamos ya 50 minutos y apenas voy por la mitad de la enseñanza. Entonces, voy a parar acá y en la voluntad del Señor abordaremos en la próxima oportunidad a partir del versículo 6. Tenía la esperanza de avanzar hasta el 12, pero creo que se nos iría hasta muy tarde. Ya con las bases puestas, por favor, esos versículos que vimos ahí, tengámoslos en cuenta. Porque a partir de aquí, a partir de llegando por ahí al versículo 12, es donde se van a hacer muy importantes esos versículos que estuvimos viendo hoy, que deben ser nuestras anclas en las cuales va a reposar nuestra fe a medida que vayamos avanzando en el estudio de Romanos 9. Entonces, vamos a orar y no nos olvidemos de esto. A mayores privilegios, mayor responsabilidad. Amoroso Dios y Padre Santo, te damos gracias en esta tarde por un privilegio más que tenemos de abrir tu palabra, de meditar en ella, de ver tu grandeza, de ver tu amor derramado para con nosotros, y como terminábamos leyendo ahora, de ver de que tu Hijo Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, de poder contemplar en Él su deidad, su soberanía, como lo vamos a seguir viendo hacia adelante, pero también su eternidad. Gracias te damos por la persona y la obra del Señor Jesucristo. Gracias por el privilegio de llegar a conocerle, por el privilegio de llegar a ser hijos tuyos, por esa obra redentora que Él ha hecho en favor nuestro. Te damos gracias por la nación de Israel, porque como veíamos hoy, todos esos privilegios que tú les has concedido a ellos de una forma soberana, han bendecido nuestras vidas, Señor. Y por eso te damos gracias por ello, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre en esta tarde, y lo hacemos en el nombre, que sobre todo nombre, el de Jesucristo. Amén.